nosotros los desalmados. A las 15:49 nos vamos rumbo a la voz de Pablo Hacker. Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo andan compañeros? Bien, estamos viéndote por Zoom, así que te vemos bien. Se ve que hola Pablo querido, descansaste el fin de semana. Sí, algo así, sí, se podría decir que sí. Después vino este frío que no está para ojotas, ¿no? El día. Hace un frío polar, querido. Está muy fresco, pero bueno, ¿se acuerdan que antes de entrar a lo eminentemente político y las elecciones que nos dejaron resultados interesantes para analizar, voy a recuperar algo que dijimos hace 10 días, que era lo congelada que está la economía? Bueno, el JP Morgan, que no se le puede, digamos, acusar de kirchnerista ni de cuca, reveló en un documento que en principio era privado, pero después, gracias a Leandro Renú de Página 12 y algunos otros periodistas que empezaron a hacerlo circular, da cuenta un poco de esto que decíamos, pero dicho por los genios del capital financiero. Ya sabemos, JP Morgan, entre otras cosas, es accionista del grupo Clarín. Y es el banco más grande de Estados Unidos. Por supuesto. Y alguna vez tuvo entre el elenco del gobierno de Mauricio Macri un ministro de Economía casi propio, un señor de doble apellido. Casi propio, ¿no? Que también hizo buenas migas con ellos y buenos retornos cuando fue el tema del préstamo. A ver, JP Morgan lo que advierte es que vamos a explicarle a la gente. Lo que hacen en general estos grupos económicos, les escriben reportes que son privados para sus accionistas o para la gente que tiene sus inversionistas, ¿no? Son recomendaciones de en qué país invertir, de qué país salirse, cuál es una buena oportunidad de inversión, cuál no. Lo que sería su house organ, ¿no? La publicación interna que va a parar a la gente que hace grandes negocios con el capital. Exacto, y gente que paga por este informe, porque es información privilegiada en el sentido que es información realizada por economistas que se dedican específicamente a analizar los mercados de capitales, los mercados emergentes. Bueno, acá dice que es momento de salir del carry trade en la Argentina. Ajá. Y esto, ojo, porque ¿qué significa? ¿Se acuerdan cuando hace más o menos, a ver si me ayudan, hace 2-3 meses hubo una empresa que decidió, creo que fue una automotriz, sí, fue una automotriz que decidió capitalizar todo el negocio que estaba haciendo con el carry trade? ¿Qué significa esto? Darse vuelta con esos bonos que había comprado y esa ganancia que le daba en pesos y volver a comprar dólares y decirle al Estado, bueno, ahora quiero sacar estos dólares y llevármelos. Cuando sucedió eso, cundió el pánico, porque era un monto interesante, por supuesto no descalabraba las cuentas del fisco, pero si varias empresas o varias de estas personas, actores fuertes que hacen el carry trade, al mismo tiempo hiciesen esa operación, no habría dólares suficientes para darles. Las mesas de dinero de las grandes empresas, las que reciben mucho efectivo por el accionar en el mercado argentino, la de los autos es un buen ejemplo, la de Ford sería un buen ejemplo, por subrayarlo esto, no tienen ideología, sino intereses económicos. Es decir, hacen lo que mandan sus intereses económicos. Excepcionalmente una empresa le puede hacer un favorcito a un gobierno, pero lo que manda es el capital. Y cuando ven que eso está en peligro, hacen cualquier cosa. En lugar de dejar la plata acá, la sacan del país y se la llevan a sus casas matrices, es obvio, ¿no? Absolutamente. Bueno, este informe dice que hay que dar un paso atrás con Argentina y augura que va a haber ruido electoral. O sea, están previendo que con las elecciones próximas en octubre, en septiembre, en el caso de la provincia de Buenos Aires, puede no ser el mejor momento para el clima de negocios, como lo llaman en general en las grandes ciudades capitalistas o donde se mueven principalmente las bolsas, en Londres, en Nueva York. Ahí están advirtiendo justamente esto. Y esto lo relacionamos directamente con los resultados de las elecciones de ayer en Formosa. Es más, lo mismo hizo el gobierno de Javier Milei. Dijo que ese informe del JP Morgan tiene que ver con el clima electoral y con que tienen miedo de que gane el kirchnerismo o que el peronismo gane más elecciones después de las de ayer. La respuesta es de hoy. No es por nosotros, claro, sino por el miedo del pasado. Sí, obviamente lo escuché. Esa respuesta es exactamente la que siempre se da cuando algo empieza a salir mal. Hay que recordar, por si alguien, algún trasnochado no lo sabe, que durante los 12 años de la presidencia de Néstor y Cristina se pagó toda la deuda con el FMI, se renegoció el 93% de la deuda privada y
mal que les pese a muchos que decían que estábamos cerrados al mundo, todo lo contrario, estábamos muy abiertos al mundo, y ahí lo tenemos al ministro Duhovne, en su momento ministro de Economía de Macri, diciendo que recibió el país más desendeudado de la historia. Bueno, esto que está pasando ahora no es culpa de lo que va a pasar con las elecciones en octubre, ni con las elecciones en Formosa o en Santa Fe, en Formosa donde Insfrán ganó, y en Santa Fe donde la Libertad Avanza le fue muy mal, y en el caso de Rosario Monteverde, el candidato peronista, le fue muy bien. No tiene que ver con eso, tiene que ver el con candidato peronista Rosario, también... déjame apuntar esto, que es uno de los grandes conglomerados urbanos de la Argentina, posiblemente el segundo, y ahí en el Gran Rosario, donde se cuecen las habas de la pobreza y el narcotráfico, hay un problema muy grande. Ganó el peronismo por primera vez en más de medio siglo. 52 años. Exactamente, hay un candidato que además, digamos, viene despertando mucho interés, y por supuesto que Milei va a decir que esto es culpa de esos resultados del peronismo empobrecedor, y no es, digamos, este informe del JP Morgan producto de sus propias ineficiencias e ineficacias a la hora de comandar la economía, como lo dijo en su último tuit Cristina Fernández de Kirchner. En realidad fue en su anteúltimo, porque hoy tuiteó de la mañana felicitando a los formoseños y a los santafesinos por la votación. Pero en ese tuit, justamente lo que develaba es esto un poquito que dice el JP Morgan. Hay mucho miedo, esto lo dice específicamente el informe del JP Morgan, con lo que tiene que ver con los dólares destinados al turismo. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver, todos lo vemos, ¿no? Un 90 y pico % de las familias endeudadas, un 50% por debajo de la línea de pobreza, y cierto grupo privilegiado que viaja al exterior, que tiene una vida cercana o parecida a lo que era el menemismo con el DM2. Eso que está pasando es que hay muchos dólares que se están yendo por esa cuenta, que implican casi el 30% del préstamo que el Fondo Monetario le bajó a la Argentina. O sea, el 30% de ese préstamo se está yendo por esta vía. Entonces, el modelo es claramente para beneficio de unos pocos, para beneficio financiero, para beneficio de las clases más pudientes y para el golpe del bolsillo de todos los argentinos. Y en relación a esto, no quiero dejar afuera, porque este miércoles en el Congreso va a haber una sesión especial, y esta sesión especial tiene 5 proyectos, que van a tratar el tema del financiamiento de las universidades nacionales. Un tema que nosotros seguimos mucho en esta columna y que tiene que ver con la importancia de garantizar un mínimo sostén para las universidades. Entonces digo, mientras vos tenés un clima financiero que empieza a mostrarse adverso, elecciones que no le dan también al gobierno, sigue en el Congreso iniciativas que tienen que ver con volver a tratar de ayudar con la financiación de lo que en algún momento colocó a la Argentina en un lugar muy importante dentro de Latinoamérica, como era la salud y la universidad pública. Para la salud también va a haber tratamiento este miércoles en la sesión especial que arranca a las 12, con declarar a Garrahan como hospital de referencia nacional en pediatría de alta complejidad, y también la emergencia en guardias pediátricas. Entonces, este es el país real que estamos viendo, con dificultades muy serias en todos los ámbitos, con una empresa como JP Morgan que abre el paraguas, y mientras tanto elecciones que no lo dejan sonreír mucho a Javier Milei, a pesar de que se presente con ese perro que hay que ver si es o no Conan en un estudio de televisión. Bien, eso es una forma de englobar todo en una sola columna, y está muy bien que así sea. ¿Querías decir, Marina? No, que quería agregar a este súper análisis de la JP Morgan que nos hace el compañero Hacker, que también ahora Buford Capital, que es un fondo buitre, quiere quedarse con el 51% de YPF, y me resulta que todo esto tiene que ver también con todo, digamos. No puedo escindir el análisis que hace la JP Morgan ayer con Presca, esta jueza que falla a favor de este fondo buitre creado en el 2009 en plena crisis Lehman Brothers, cuando se cayó todo el sistema bancario estadounidense. Exactamente, cuando fue el crack, y acá también sufrimos esa crisis, y bueno, y ahora vienen sobre nuestro patrimonio nacional más preciado, ¿no? Que es YPF, vaca muerta, bueno, nuestros activos más preciados. Así que lo asocio un poco a esta columna y a este esclarecimiento que nos hizo Hacker, porque no puedo dejar de apreciarlo. Es asociable, ese fallo va a ser apelado por la Argentina, pero fíjense el dato de color. Javier Milei fue a esa entrevista que dio con ese perro, sí, vestido de YPF, con una vestimenta de YPF. Entonces, a veces uno dice, uno quiere hacer todo el círculo, pero
qué cosa, ¿no? Pero claro, nada de eso es casualidad, sino causalidad. Nada es casualidad. Gracias, Pablo. Por favor, a ustedes un beso. Respecto